Bueno, la verdad es que el panorama político en España sufrió un cambio sísmico tras la crisis financiera de 2008. La recesión profunda, junto con el enorme enfado social por las medidas de austeridad y la corrupción política, creó un terreno fértil para nuevos movimientos políticos. Fue en este ambiente tan cargado cuando, en 2014, surgió Podemos, capturando la imaginación de millones con un discurso que desafiaba directamente al sistema bipartidista establecido. Su ascenso fue meteórico, logrando un éxito electoral significativo tanto en las elecciones europeas como en las nacionales, lo que provocó auténticos temblores en los pasillos del poder. El orden político tradicional, dominado durante décadas por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, de repente se vio ante una amenaza existencial que no estaba dispuesto a tolerar. Como respuesta a este peligro percibido, elementos dentro de las más altas esferas del aparato estatal comenzaron a movilizarse. Bajo el gobierno conservador de Mariano Rajoy, supuestamente se formó una unidad clandestina dentro de la Policía Nacional, más tarde conocida como la Policía Patriótica. Operando desde las sombras del Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, la misión principal de este grupo no era hacer cumplir la ley, sino neutralizar a los adversarios políticos. Su objetivo principal era la fuerza política emergente de Podemos. La meta era clara: frenar el impulso del partido fabricando escándalos que erosionaran su credibilidad y apoyo público, utilizando todo el peso de las fuerzas de seguridad del Estado para lograr un fin político. Esta operación no fue obra de unos pocos agentes descontrolados. Tanto las pruebas como los testimonios que han salido a la luz sugieren un esfuerzo coordinado dirigido desde la cúpula. Altos mandos policiales, incluyendo al director adjunto operativo, Eugenio Pino, orquestaron una campaña para buscar trapos sucios contra Podemos y sus líderes, especialmente Pablo Iglesias. Cuando las vías legítimas no arrojaron ninguna información incriminatoria, la estrategia pasó a ser fabricarla. Esto implicó crear informes policiales sin fundamento, manipular inteligencia y buscar fuentes dudosas dispuestas a ofrecer testimonios falsos a cambio de algún beneficio personal, todo bajo un velo de secreto oficial y con el respaldo implícito de los ministros del gobierno. La creación de esta estructura policial paralela supuso una perversión profunda de los principios democráticos. Se utilizaron las instituciones del Estado como arma contra adversarios políticos legítimos, difuminando los límites entre la seguridad nacional y el interés partidista. La Policía Patriótica supuestamente operó al margen del control judicial, respondiendo solo ante los responsables políticos que la crearon. Sus acciones prepararon el terreno para uno de los escándalos políticos más importantes de la reciente historia democrática de España, iniciando una campaña sistemática de desinformación que dependería de una alianza crucial con influyentes medios de comunicación para envenenar la opinión pública y librar una guerra implacable contra un partido político elegido democráticamente. El eje central de la campaña contra Podemos fue la creación de informes policiales completamente inventados, diseñados para dar una apariencia de credibilidad oficial a acusaciones sin fundamento. El más infame de estos fue el llamado Informe PISA, un acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima. Este documento, que nunca fue validado judicialmente ni llevaba ningún sello policial oficial, era una recopilación burda de afirmaciones no corroboradas que acusaban a Podemos y a sus líderes de haber recibido financiación ilegal de los gobiernos de Venezuela e Irán. El informe fue cuidadosamente elaborado para parecer un producto legítimo de inteligencia, mezclando nombres reales con transacciones inventadas para crear una narrativa de corrupción e injerencia extranjera, perfectamente adaptada para el consumo mediático. Los métodos empleados por la Policía Patriótica iban mucho más allá de inventar documentos en sus despachos. Actuaron activamente para fabricar pruebas mediante la coacción y el soborno a personas en el extranjero. Uno de los ejemplos más claros de esta estrategia fue el intento de conseguir un testimonio falso de exfuncionarios venezolanos. Grabaciones de audio filtradas revelaron más tarde una conversación en la que un inspector jefe de la policía española, José Ángel Fuentes Gago, ofrecía a un exministro venezolano, Rafael Isea, una nueva identidad y residencia en España para su familia. A cambio, se le pedía a Isea que firmara una declaración ya preparada que implicaría falsamente a Pablo Iglesias en un pago millonario del gobierno venezolano, una acusación para la que no existía ninguna prueba real.
Esta dimensión internacional de la operación mostró un esfuerzo sofisticado y desesperado por encontrar cualquier cosa que pudiera perjudicar a Podemos. Los agentes de esta unidad policial clandestina viajaron a diferentes países, utilizando recursos del Estado para perseguir pistas que a menudo no eran más que rumores o invenciones. Colaboraron con una red de intermediarios y supuestos agentes de inteligencia, como Martín Rodil, una figura venezolana vinculada a agencias estadounidenses que ayudó a construir las campañas de desinformación. El objetivo no era realizar una investigación genuina, sino producir un resultado específico y predeterminado. Media Group, Man Printing Confidential Document at Night, Person Slipping Report into Envelope Marked Confidential, Hands Passing Dossier Under Table at Stock at Distribute _equally. Generar un documento cualquiera que pudiera ser filtrado a la prensa para incriminar a la cúpula del partido. Estos esfuerzos ilustran un proceso calculado y sistemático de engaño. La policía patriótica no era simplemente receptora pasiva de información falsa, era su arquitecta y promotora. Sabían que, en el mundo acelerado de las noticias 24 horas, un titular sensacionalista basado en un informe policial podía causar un daño irreparable, independientemente de su veracidad. Los informes estaban diseñados para ser filtrados, no para ser presentados en un tribunal, donde se habrían desmoronado rápidamente bajo el escrutinio judicial. Su valor era puramente político y mediático, una herramienta para moldear la percepción pública y atacar a un adversario cuando no se encontraban motivos legítimos para hacerlo. La verdad es que los informes fabricados y los testimonios forzados de la policía patriótica habrían quedado en nada sin un amplificador poderoso. Un papel que asumieron con entusiasmo algunos de los medios y periodistas más destacados de España. Figuras clave de la televisión y los medios digitales se convirtieron en canales esenciales para difundir estas falsedades a una audiencia masiva. Antonio García Ferreras, presentador del influyente programa político Al Rojo Vivo en La Sexta, jugó un papel central. En grabaciones de audio filtradas años después, se escuchó a Ferreras discutiendo una de las historias más dañinas con el excomisario Villarejo, admitiendo en privado que la información sobre una supuesta cuenta bancaria secreta de Pablo Iglesias era demasiado burda y probablemente falsa, pero aún así decidió publicarla, justificándolo como un asunto de interés público. Este patrón de comportamiento no fue exclusivo de un solo periodista o programa. Medios como OC Diario, fundado en 2015 por Eduardo Inda, parecían funcionar casi como el boletín oficial de la policía patriótica, publicando un flujo constante de exclusivas basadas en estos informes falsos. Estas historias eran recogidas y legitimadas por programas de televisión con una audiencia enorme. Ana Rosa Quintana en Telecinco y Ana Pastor en La Sexta también dedicaron extensos espacios a debatir y analizar las acusaciones, presentando a menudo la información fabricada como filtraciones creíbles de fuentes policiales, dándoles así un aura de veracidad e importancia que no merecían. La colaboración entre los responsables policiales y estas figuras mediáticas creó un círculo vicioso tóxico. La policía filtraba un documento, un medio lo publicaba como exclusiva, y luego otros programas invitaban a tertulianos a debatir el escándalo, solidificando la narrativa falsa en la conciencia pública. Esto generó lo que solo puede describirse como una caza de brujas mediática. Los líderes de Podemos se encontraron en la imposible situación de tener que negar constantemente acusaciones infundadas, que, sin embargo, eran tratadas como hechos por los principales medios de comunicación. Cada desmentido era respondido con otra filtración, manteniendo al partido perpetuamente a la defensiva y ahogando su mensaje político. La campaña se vio reforzada por una red internacional de especialistas en desinformación, incluyendo la firma israelí Team Jorge, especializada en manipulación electoral mediante hacking y bots en redes sociales. Esta colaboración garantizaba que los ataques no se limitaran a España, sino que se amplificaran a nivel global, dañando aún más la reputación del partido. La naturaleza coordinada del asalto mediático demostraba una clara intención de no informar, sino de influir y manipular la opinión pública. Fue un caso de manual de, donde los instrumentos judiciales y mediáticos se usan como armas de persecución política, convirtiendo el periodismo de pilar de la democracia en herramienta para su subversión. Con el tiempo,
Todas y cada una de las grandes acusaciones fabricadas por la policía patriótica y amplificadas por los medios se desmoronaron sistemáticamente ante el escrutinio judicial. Caso tras caso, relacionados con la supuesta financiación ilegal de Venezuela e Irán, el falso informe PISA y las cuentas bancarias offshore inventadas, fueron investigados por los tribunales más altos de España, como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En todos los casos, la justicia concluyó que no existía ninguna prueba que sustentara las acusaciones. Los procedimientos fueron archivados uno tras otro, confirmando que toda la narrativa se había construido sobre una base de mentiras. La verdad, bajo la luz fría e imparcial de los tribunales, quedó al descubierto. Sin embargo, la absolución judicial llegó demasiado tarde para reparar el daño. La campaña mediática implacable tuvo un impacto profundo y duradero en la opinión pública. Durante años, una parte significativa de la población española estuvo expuesta a una avalancha diaria de noticias que retrataban a Podemos como una entidad corrupta y peligrosa financiada por dictaduras extranjeras. Esta percepción, una vez asentada, resultó increíblemente difícil de erradicar. La necesidad constante de defenderse de acusaciones falsas agotó la energía política y los recursos del partido, y la mancha de la sospecha persistió mucho después de que los tribunales limpiaran su nombre. El objetivo político de la campaña, erosionar la confianza en Podemos y limitar su potencial electoral, se logró en gran medida. Quizá el aspecto más preocupante de toda esta historia es la profunda falta de rendición de cuentas. Aunque algunos de los responsables policiales y políticos han enfrentado investigaciones judiciales por su papel en la guerra sucia, los periodistas y directivos de medios que resultaron cruciales para el complot apenas han enfrentado consecuencias profesionales o legales. Figuras como Antonio García Ferreras, Ana Pastor y Ana Rosa Quintana siguen presentando sus programas de máxima audiencia, con su influencia intacta. No ha habido una autocrítica generalizada en la industria mediática española por su papel en la difusión consciente de desinformación fabricada por el Estado para perjudicar a un adversario político. La historia de la caza mediática contra Podemos sirve como una advertencia clara sobre la fragilidad de las instituciones democráticas cuando actores poderosos deciden subvertirlas. Demuestra cómo un nexo entre el poder político, agentes estatales desleales y medios complacientes puede convertirse en un arma potentísima para la destrucción política. Aunque los tribunales finalmente confirmaron la verdad, el episodio dejó cicatrices profundas en la política española y planteó preguntas inquietantes sobre la salud de su prensa. La absolución en los tribunales fue una victoria para la justicia, pero la impunidad en las redacciones sigue siendo una derrota profunda para el periodismo y para la democracia misma.